Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Nicolás Vidal, soy kinesiólogo osteópata y docente de la Escuela Osteopática de Buenos Aires. En estas jornadas virtuales les voy a estar hablando sobre la respiración como herramienta terapéutica. Herramienta que es muy importante que profundicemos, pero que a la vez no desarrollamos todo su potencial habitualmente en nuestra práctica clínica. Vamos a ver cómo podemos relacionar todos los sistemas corporales a través de la respiración y a la vez ir viendo cuáles serían las posibles intervenciones que podemos realizar desde un abordaje osteopático. Todo esto basado principalmente en la anatomía, la biomecánica y sobre todo en la neurofisiología de la respiración. Obviamente, cada uno de los temas que voy a ir tocando pueden ser desarrollados de manera mucho más profunda, pero mi objetivo de hoy es que se lleven una aproximación a todos estos conceptos desde la visión global osteopática. Para esto, les voy a ir completando este esquema tratando de graficarles de manera didáctica este universo de interrelaciones. Para comenzar a entender por qué es tan importante la correcta utilización de la respiración, debemos hablar de un poco de historia. Porque todo lo que les voy a decir hoy fue desarrollado durante miles de años por distintas culturas. Y hoy está avalado por la ciencia moderna a través de la evidencia que se fue desarrollando, sobre todo en base a las neurociencias. Tenemos muchísimos ejemplos de esto que les digo. Los yogis fueron uno de los primeros en utilizar la respiración para aumentar la longevidad y la calidad de vida. A estas técnicas de control de la respiración las denominaron pranayamas. Los budistas la usaban no solo para alargar la vida, sino también para alcanzar niveles superiores de la conciencia y la denominaron energía vital. Los chinos describieron en el 400 a.C. Formas de respiración de manera terapéutica y a esta energía vital la llamaron qi. En latín, la palabra spiritus es la raíz tanto para la palabra espíritu como la palabra respiración. Y por ejemplo, al rezar el rosario en latín se manejaban determinados tiempos respiratorios que coincidían con los tiempos respiratorios de muchos mantras y meditaciones. Para todas estas culturas era realmente una medicina poderosa, pero con el desarrollo de la medicina occidental y sobre todo por la aparición del mercado de los laboratorios, se generó un abandono de estos conocimientos ancestrales. Para la medicina moderna, la técnica respiratoria no es algo importante. No importa la cantidad de respiraciones por minuto que realicemos, o si es por la boca o por la nariz, o si es por un tubo. Para que se den una idea, hoy hay estadísticas que hablan de que estamos respirando, tenemos el doble de frecuencia respiratoria que hace 100 años atrás. ¿Sí? Y si, por ejemplo, una persona no puede dormir porque tiene un desequilibrio del sistema nervioso autónomo, es más rentable venderle una pastilla que enseñarle un ejercicio para lograr prácticamente el mismo efecto en solo 5 minutos. Los neumonólogos tratan emergencias. Es muy raro ver a un profesional de la salud recomendar ejercicios de respiración, ya sea para prevenir o tratar patologías que no estén relacionadas con el sistema respiratorio. Y realmente estos últimos años se han desarrollado una infinidad de investigaciones que avalan lo que se decía miles de años atrás. Pero les quiero aclarar que no vamos a hablar de meditación hoy. Vamos a evaluar y a utilizar los mecanismos neurofisiológicos de la misma. Si queremos empezar a entender los efectos que podemos lograr, debemos tener en cuenta que la ventilación, el sistema respiratorio, es una prioridad absoluta del sistema nervioso central y por lo tanto para mantener esta función en todo momento tenemos que entender que el sistema respiratorio es uno de los sistemas más integrados del cuerpo
Y la respiración va a estar relacionada de ida y vuelta tanto con lo que es el estrés, la emoción y el dolor. Se puede utilizar la respiración para lograr muchísimos efectos. Por ejemplo, acá yo les nombro algunos, efectos más relacionados con funciones básicas como reducir la presión arterial, el control emocional, la modulación del estrés, cómo nuestro organismo puede recibir y enfrentar los factores estresantes. Pero después también tenemos otros efectos como disminuir el insomnio, mejorar la atención, o sea, efectos también a nivel cognitivo. Podemos mejorar la capacidad respiratoria con estos ejercicios y hasta mejorar la respuesta inmunitaria. La mayoría de estos efectos se generan a través de la relación, la influencia que podemos generar sobre el sistema nervioso autónomo. Pero principalmente hoy me voy a enfocar en uno de los efectos más importantes que a nosotros nos compete más directamente en nuestra práctica profesional, que es la modulación del dolor. Vamos a empezar a analizar cómo a través de respirar de una determinada manera podemos generar modulación del dolor, por lo tanto la tenemos que incorporar en nuestro día a día. Estos efectos que podemos generar, hoy los voy a dividir por cuestiones didácticas en efectos mecánicos y efectos neurofisiológicos. En cuanto a los efectos mecánicos, por ahí son los que estamos más familiarizados nosotros a trabajar, que son los efectos principalmente los que podemos generar a través de la fascia. Nosotros conocemos cómo trabajar con cadenas miofaciales, en donde podemos hablar del tendón central, pero también tenemos que tener en cuenta que dentro de lo que son los efectos faciales, estos se van a generar principalmente gracias a las propiedades de la fascia y a los conceptos de tensegridad. Cuando hablamos de efectos mecánicos a través de la fascia, tenemos que tener en cuenta, acá como en la figura de la izquierda, debemos tener en cuenta que el diafragma, que ahora vamos a ver que no va a trabajar solo en la respiración, el diafragma va a tener conexiones a través del mediastino, a través de distintos ligamentos, por ejemplo, vértebro-pericárdicos, pero también continuando hacia arriba y hacia abajo, por ejemplo, relacionándose con todo lo que es el tubo laringofaringio y con la lengua, en donde se termina insertando en la base del cráneo y en las cervicales. O sea, tenemos una relación muy directa desde el diafragma, el músculo principal de la respiración, con todas estas cadenas miofaciales que nosotros solemos trabajar. Pero debemos tener en cuenta que estos efectos no los vamos a generar porque estamos agarrando el tejido facial y lo estamos estirando como si fuera un tejido rígido, inerte, y lo estiramos como si fuera un cuero. Los efectos estos se van a generar a través de las propiedades de la fascia. Ustedes habrán escuchado hablar de la mecanotransducción, de la piezoelectricidad. Estas propiedades que hoy no voy a desarrollar en profundidad son las que justifican todo lo que estamos generando en el cuerpo y que no queda solo en lo mecánico, sino que estamos trabajando en todo momento enviando información al sistema nervioso central. El concepto de tensegridad, ustedes lo habrán escuchado nombrar, es el concepto por el cual nosotros sabemos que lo que apliquemos en una parte del cuerpo va a repercutir en el resto del organismo a través de la distribución de tensiones y compresiones. Siguiendo dentro de estos efectos mecánicos, vamos a tener también la gestión de presiones. ¿A qué me refiero con gestión de presiones? Nosotros sabemos que tenemos una determinada presión intratorácica y una determinada presión intraabdominal, las cuales se van a ir modificando en las distintas fases respiratorias. Por eso podemos utilizar estas fases respiratorias
para ir generando determinados mecanismos como el estimular la bomba venosa y linfática. Vamos a estar estimulando este retorno de fluidos, pero también lo podemos utilizar, estos cambios de presiones, por ejemplo, para trabajar con los abdominales hipopresivos o la gestión dinámica de presiones, que es lo que se utiliza muchísimo para trabajar el piso pélvico, en donde vamos a ir jugando con esta alternancia de presiones para generar estos efectos mecánicos que les nombraba recién. Entrando dentro de los efectos neurofisiológicos, la gran mayoría de estos se van a generar a través de la equilibración del sistema nervioso autónomo, que va a estar dada principalmente por la estimulación del nervio vago, el cual hoy tenemos la posibilidad de medir de manera objetiva su función a través de la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Haciendo un muy breve repaso del sistema nervioso autónomo, sabemos que este se divide en sistema parasimpático y simpático, y que el sistema parasimpático es el que se va a encargar de los efectos de recuperación y de regeneración, del correcto funcionamiento del sistema inmune y de la modulación del dolor, entre otras cosas, y que el simpático es el que va a estar activo en estos estados de lucha o huida. Todo esto tendría que estar equilibrado para lograr una homeostasis, un equilibrio del medio interno. Por lo tanto, sabemos que en determinados momentos del día tendría que estar más activado el sistema parasimpático y en otros momentos tendría que estar más activado el sistema simpático. Pero ante las distintas situaciones de estrés en los que nos encontramos en el día a día, suele generarse lo que se denomina un desequilibrio simpato-vagal, en donde vamos a encontrar citoquinas proinflamatorias liberadas en gran cantidad en nuestro sistema, lo que genera un estado de inflamación crónica de bajo grado. Este estado de inflamación crónica es lo que nos va a facilitar la aparición ya sea de distintos procesos dolorosos o más que nada la perpetuación de distintos procesos dolorosos, pero también la posibilidad de que aparezcan distintas enfermedades o patologías en nuestros cuerpos. Hoy les nombraba la variabilidad de la frecuencia cardíaca, esto que por la abreviación en inglés se llama HRV. La variabilidad de la frecuencia cardíaca es lo que nos da la posibilidad de la medición objetiva. Hoy se puede esto lograr ya sea con una banda polar o hay hasta aplicaciones en el celular que nos pueden ayudar a medir esto. Ahora, ¿qué es la variabilidad de la frecuencia cardíaca? No es la frecuencia cardíaca. Nosotros tenemos la frecuencia cardíaca que son la cantidad de latidos que tenemos en un minuto. Lo que podemos ver acá en el gráfico, nosotros si agarramos un electrocardiograma, contamos cuántos picos R hay, cuántos intervalos RR hay, y eso, contamos cuánto sube en un minuto y eso es lo que nos da la frecuencia cardíaca. Ahora, la variabilidad lo que mide es la variación del cambio que hay entre los dos latidos cardíacos, o sea, cuánta distancia hay entre cada intervalo RR. Esto lo que tenemos que saber es que la variación es lo normal, es lo bueno, ¿sí? Es muy necesaria tener que cada latido sea distinto al anterior. Esto se mide en milisegundos. Pero lo que nos está mostrando es que cómo el corazón puede adaptarse a las distintas exigencias. Y que cuando hoy lo que se ha ido estudiando es que cuando tenemos distintas enfermedades neurodegenerativas, metabólicas, de dolor crónico, etc., esta variabilidad se encuentra disminuida, o sea que encontramos que la distancia entre cada latido es muy uniforme. Entonces, debemos saber que el tener una baja variabilidad de la frecuencia cardíaca
está asociado al sistema nervioso simpático, está asociado al estar bajo niveles de estrés muy grandes de manera crónica, lo que representa que nuestro sistema tiene una baja adaptabilidad a los distintos factores estresores. Y el que tener una alta variabilidad de la frecuencia cardíaca está asociada a la función del sistema nervioso parasimpático, lo que nos indica una alta flexibilidad metabólica y una mejor capacidad adaptativa. Todo esto se da porque esta variación está producida por la interacción del sistema nervioso autónomo con el sistema cardiovascular. Por lo tanto, podemos decir que nosotros medimos a través de la función del sistema cardiovascular, vemos cómo las respuestas que generan, podemos medir la función, la actividad del sistema nervioso autónomo con la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Antiguamente se utilizaban la frecuencia cardíaca directamente, pero hoy se sabe que la confiabilidad que tiene para medir el funcionamiento no es del todo buena. Lo que tiene de positivo todo esto es que hoy lo podemos realizar en nuestros consultorios en el día a día, como les decía hoy, con una banda polar y una aplicación en el celular sencillamente, en donde hay distintas aplicaciones en donde podemos ver la función inmediata y cómo el sistema de nuestro paciente va respondiendo ante los distintos estímulos que le generamos, y también podemos hasta generar gráficos que nos indican cómo está la actividad vagal y la actividad simpática. Todo de manera muy sencilla. Continuando con estos efectos neurofisiológicos, ya sabemos que por la actividad del sistema nervioso autónomo y por su relación que tiene con el sistema límbico, o sea, con todo el componente psicoemocional que trae el paciente, tenemos la posibilidad de intervenir en la modulación del dolor. Y todo esto lo vamos a explicar a través del concepto de matrix del dolor. Con matrix del dolor nos vamos a referir a todas las áreas del sistema nervioso central que están involucradas en el procesamiento del dolor. Y todas estas áreas a su vez trabajan muy íntimamente con el sistema nervioso autónomo, en donde tenemos al nervio vago, que es el principal regulador de los procesos inflamatorios sistémicos, a través de la liberación de acetilcolina. Todo esto lo debemos tener muy en cuenta, sobre todo en procesos musculoesqueléticos, que somos los que estamos más habituados a abordar. Esta activación del sistema nervioso autónomo en respuesta al dolor se da porque las distintas áreas, por ejemplo, yo acá les nombro la sustancia gris periacueductual y el núcleo paraventricular, estas áreas que pertenecen a la matrix del dolor son parte también de los centros autonómicos que están relacionados con el control de la respiración, de la función cardiovascular y la función gastrointestinal. En resumen, podríamos decir que a mayor actividad parasimpática vamos a tener mayor eficiencia en la modulación del dolor. Por lo tanto, vamos a utilizar la respiración terapéutica para modular la variabilidad de la frecuencia cardíaca y de esta manera tener resultados positivos sobre los procesos dolorosos. Como les decía anteriormente, dentro de todos los efectos que podemos lograr, el de la modulación del dolor es uno de los que más voy a desarrollar hoy. Y les voy a dar algunos ejemplos de cómo podemos intervenir o qué relación hay con todo esto que les venía explicando recién con distintos tipos de dolor. Este artículo que les dejo acá desarrolla en profundidad todas las condiciones dolorosas que están relacionadas con este desequilibrio del sistema nervioso autónomo. Y si observamos, la gran mayoría de ellas son todas condiciones las cuales nosotros abordamos diariamente. Por ejemplo, los casos de dolor crónico y fibromialgia. Ya les dije anteriormente que
el principal neurotransmisor que utiliza el nervio vago es la acetilcolina y que este tiene un potente efecto antiinflamatorio, ¿sí? Ahora, lo que se ha encontrado en los casos diagnosticados de fibromialgia y de dolor crónico es que existe en estos pacientes una disminución muy marcada de esta variabilidad de la frecuencia cardíaca, o sea, una disminución de esta actividad parasimpática. También tenemos una disminución de esta actividad vagal antiinflamatoria en las enfermedades inflamatorias articulares, por ejemplo la artritis reumatoidea, en donde además de esta disminución de la actividad del vago, vamos a tener un gran crecimiento de fibras simpáticas en estas articulaciones inflamadas y en la piel adyacente, en donde se favorece esta interacción entre fibras simpáticas y fibras sensoriales y por eso se cree que en estos procesos de dolor en las enfermedades inflamatorias articulares están relacionadas con este desequilibrio del sistema nervioso autónomo y por lo tanto también en un desequilibrio del sistema inmune. En los casos de artrosis vamos a encontrar además de que las fibras autonómicas inervan la sinovial, el hueso trabecular y el periósteo en sujetos sanos, ¿sí? Y que en pacientes que tienen procesos de osteoartrosis muy acelerados, muy avanzados, en estas fibras autonómicas están aumentadas las fibras simpáticas también, o sea, tenemos una disminución de la presencia de la actividad parasimpática. Y este sistema simpático, además, dentro de sus funciones básicas, promueven la pérdida ósea, sobre todo del hueso subcondral, lo que puede contribuir tanto a la progresión de la osteoartrosis y por lo tanto aumentar el proceso doloroso. En cuanto a cefaleas y migrañas, se ha encontrado en diversos estudios que estos pacientes migrañosos tienden a tener una actividad simpática reducida entre crisis y crisis, lo que se denomina periodo interictal, pero que esta actividad simpática va a estar aumentada, o sea, vamos a encontrar la variabilidad de la frecuencia cardíaca disminuida en los periodos de crisis, o sea, se encuentra una actividad simpática aumentada en los periodos de crisis migrañosos y de cefaleas. Algo que trabajamos habitualmente nosotros en nuestros consultorios son los síndromes de dolor miofacial. Por ejemplo, el tratamiento que hacemos sobre los puntos gatillo, en donde la justificación de estos tratamientos durante mucho tiempo se basó en reequilibrar estas fibras intra y extrafusales a nivel muscular. Pero además de esto, hoy se sabe, para sumarle a estos conceptos, de que en estos puntos gatillos se encuentran habitualmente una hiperinervación simpática y que además se ha visto, por ejemplo, que cuando hacemos ejercicios respiratorios para aumentar el estado simpático, el umbral de estos puntos gatillos disminuye, o sea, podemos modificar la reacción dolorosa de estos puntos gatillos a través de el estado autonómico, a través de un estado más simpático o más parasimpático, podemos modificar el dolor que generan estos puntos gatillos. El último ejemplo del que les voy a hablar en cuanto a relación del sistema nervioso autónomo y de distintos procesos dolorosos es el dolor cervical crónico. Se ha encontrado en estos pacientes con dolor cervical crónico que existe una regulación del sistema nervioso autónomo tanto en el desarrollo como en el mantenimiento del dolor muscular crónico. Por eso es muy importante que los estímulos que generemos sean aplicados durante periodos prolongados de tiempo. No podemos pretender solucionar un proceso crónico con un tratamiento, con una técnica aislada que se realiza solo en un momento. Si queremos generar efectos más positivos y duraderos, debemos dar estímulos más duraderos. Ahí es donde cobra también importancia esto de tener la posibilidad de darle al paciente estos ejercicios respiratorios para el día a día
en su casa. Pero además de tener en cuenta todos estos estados de simpaticotonía que van a estar generando o manteniendo procesos dolorosos, debemos saber que el dolor a su vez provoca respuestas autonómicas que van a generar también un estado de simpaticotonía. Por eso podemos decir que es como que entramos en un círculo vicioso en donde tenemos un dolor que genera un estado de simpaticotonía y a su vez este estado de simpaticotonía colabora con los procesos dolorosos. Entonces debemos intervenir cortando este círculo vicioso. Ahora que ya vimos algunos ejemplos de distintos tipos de dolor en los que nosotros podemos intervenir a través de la respiración, lo que voy a hacer es describir las principales variables en las cuales nosotros debemos intervenir para generar estos cambios en el sistema nervioso autónomo. Les voy a hablar principalmente de la importancia y la diferencia que hay entre que la respiración sea nasal o bucal, entre que la respiración esté hecha con el diafragma y no con la musculatura accesoria, o los distintos tiempos respiratorios que podemos utilizar. Cuando nosotros empezamos a combinar estas variables, nos vamos a encontrar con que aparecen una gran variedad de distintos tipos de respiración. Pero todos estos tipos de respiración que más adelante les voy a hablar, debemos tener en cuenta que son básicamente distintas combinaciones de todas estas variables que les estoy nombrando. La primera que vamos a desarrollar es la importancia de que la respiración sea nasal. Es sabido que la respiración nasal es importante para filtrar, calentar y humedecer el aire en el momento de la inspiración, para que cuando éste llegue a los pulmones no tenga bacterias ni sustancias extrañas y el oxígeno pueda ser extraído de mejor manera. Pero esta no es la única importancia que tiene la respiración nasal. Cuando el aire pasa, sobre todo por la zona de los cornetes, en esta zona hay receptores de movimiento, los cuales al ser estimulados mandan información al sistema nervioso central, generando un estímulo parasimpático, o sea, se genera un aumento de la variabilidad de la frecuencia cardíaca. En cambio, cuando el aire pasa por la boca, esto no sucede y el estímulo que se genera es un estímulo simpático, teniendo una disminución de la variabilidad de la frecuencia cardíaca. El principal problema es que en el ser humano moderno, en el 40%, según algunos autores, hay algunos otros autores que hablan de un 50 y hasta un 60% de la población mundial, tiene problemas de obstrucción nasal crónica, por lo tanto terminan respirando por la boca. Esto se da principalmente porque en estos últimos siglos los cráneos de los seres humanos han ido cambiando, se han ido modificando, principalmente debido a los cambios de la alimentación, en donde se ha dejado de comer muchos alimentos que exigían al sistema masticatorio y esta exigencia generaba determinadas formas óseas y actualmente, sobre todo desde la revolución industrial hacia estos tiempos, los alimentos, al ser más ultraprocesados, industrializados, suelen ser mucho más blandos de lo que eran antes. Esto genera, como vemos en las imágenes que están en la izquierda, que los huesos del cráneo y principalmente de la cara vayan cambiando su conformación. Los maxilares, tanto inferior como superior, son menos anchos. Esto lo que genera es que el paladar tenga una forma más ojival, y al ser un paladar ojival que se va hacia arriba,
esto va a bloquear las vías aéreas nasales principalmente. En el gráfico de la derecha podemos ver cómo estas vías aéreas en los respiradores bucales, acá vemos la persona con la boca abierta, la vía aérea es mucho más chica que en los casos de los respiradores nasales. Algo importante a tener en cuenta es que esto solo sucede en los seres humanos. Somos la única raza sobre la faz de la Tierra que respiramos por la boca. En realidad no somos la única raza, sino que también los perros braquicefálicos, que no tienen una evolución natural, son manipulados genéticamente por nosotros. Los perros braquicefálicos, como podemos ver en esta imagen, en comparación con los perros descendientes de los lobos, con fosas nasales normales, vemos cómo en estos perros las fosas nasales están hundidas, el cráneo está hundido, haciendo que estos animales estén obligados a respirar por la boca, generando, todos hemos conocido a algún pug, un bulldog francés, que al momento de respirar parece que están roncando continuamente y sabemos que suelen tener problemas respiratorios, pero cuando uno habla con veterinarios, lo que dicen es que además de problemas respiratorios, tienen muchísimos otros tipos de enfermedades en un índice mucho mayor que los perros que no son braquicefálicos. Es importante remarcar que nosotros desde la osteopatía podemos intervenir positivamente en estos trastornos a través de lo que es la terapia craneal. Dentro del abordaje craneal, lo que me refiero principalmente es a la terapia craniosacra. Nosotros podemos ver, yo recién les nombraba cómo estos cambios en nuestros cráneos y caras que se han dado estos últimos siglos, uno de los efectos es que el paladar se va haciendo más ojival, se va haciendo cada vez más alto, obstruyendo las vías aéreas nasales, o sea, dificultando la respiración nasal, pero además todo esto lo que genera es un apiñamiento de los dientes. O sea que no solo estamos hablando de problemas respiratorios, sino que todos los problemas que requieren ortodoncia deben ser tratados paralelamente con un estímulo, una modificación de los huesos de la cara y el cráneo. Hay tratamientos, como se ve en la figura de más abajo, tratamientos de expansores del paladar para aumentar el tamaño de los maxilares. Nosotros podemos ver estas distancias que están medidas, dependiendo de la edad, van variando, pero podemos encontrar cómo se puede realmente modificar esta distancia entre los primeros molares, que esto significa que se está ensanchando el maxilar y por ende descendiendo el paladar. Pero además lo que le quería nombrar es que nosotros tenemos la posibilidad de intervenir de muy buena manera en estos casos. Yo acá les dejo un artículo que presentó una docente de la Escuela Osteopática de Buenos Aires, Belén Quesada, en donde se ha demostrado en cómo haciendo distintas técnicas craneales en estos pacientes de paladar ojival, los resultados ortodóncicos, o sea, estos tratamientos de expansión de paladar fueron muchísimo mejores cuando este tratamiento con aparatos se combinaba con tratamientos craneales. Ahora, cuando nosotros hablamos de la forma del paladar, del apiñamiento dental, hay otro factor importante más allá de lo óseo estructural, que es el funcionamiento de la lengua. La lengua, su posición normal, tiene que ser por detrás de la arcada dentaria superior y es la lengua en gran parte lo que ayuda a mantener la forma de este paladar y sus relaciones con los dientes. Ahora, en los respiradores bucales debemos saber que la lengua no se encuentra en esta posición
por ende el estímulo que recibe el maxilar superior principalmente va a ser anómalo y va a ser otro factor más para que facilite este desarrollo de los paladares ojivales y la disminución del tamaño bucal. Dentro de lo que es el abordaje que nosotros podemos hacer de la lengua, teniendo en cuenta que el esqueleto de la misma es el hueso hioides y que todo este sistema estomatognático relacionado desde el tubo laringofaringio, que hoy ya lo veíamos que era una continuidad de este tendón central, es muy importante entender que todo este sistema lo podemos y debemos ir tratando de distintas maneras, tanto desde lo postural, hablando del tendón central, por ejemplo, y estos conceptos faciales cuando hablamos de cadenas miofaciales, entre otras cosas, pero también en la posibilidad de esta lengua y de este aparato del tubo laringofaringio y todo el sistema estomatognático de tener sus posiciones adecuadas. Fíjense cómo todos estos conceptos se empiezan a interconectar. Yo recién les hablaba de la importancia del abordaje craneal en esto de la respiración nasal, pero anteriormente yo les hablaba dentro de estos efectos mecánicos la importancia del abordaje de estas cadenas miofaciales y del tendón central, y desde cómo desde ambos lados llegamos a trabajar una estructura como la lengua. Entonces, fíjense cómo vamos interconectando los distintos sistemas y los distintos tipos de intervenciones que podemos ir realizando nosotros. Continuando con estas variables que les mencioné anteriormente, la siguiente, de la cual vamos a hablar, va a ser la variable de la importancia de que la respiración sea diafragmática. Pensemos que cuando nosotros estamos realizando una respiración basal sin demasiadas exigencias, el único músculo que tendría que estar trabajando es el diafragma, que es el músculo principal de la respiración. Ahora, cuando nosotros estamos ante una situación de estrés o realizando un deporte, nuestro sistema nervioso va a reclutar musculatura accesoria. Entonces, una situación de exigencia, de estrés, va a generar la activación de musculatura accesoria. Ahora, esto también sucede en el sentido inverso. Como el diafragma tiene propioceptores, tanto el diafragma como las costillas inferiores tienen propioceptores que proyectan información aferente hacia los centros respiratorios. El que nosotros respiremos utilizando solo el diafragma o musculatura accesoria sin ser necesario, lo que va a generar es que al respirar con el diafragma nosotros estimulemos un estado parasimpático y que si agregamos la musculatura accesoria vamos a estar estimulando un estado más simpático, ¿sí? Entonces lo que resumimos de todo esto es que la respiración diafragmática es la que genera mejor equilibración simpato-vagal, porque cuando agregamos la musculatura accesoria le hacemos creer a nuestro sistema nervioso que estamos en una situación de estrés aun cuando no está sucediendo esto. Un detalle importante a tener en cuenta para decir, bueno, mi respiración en este momento está siendo diafragmática, es recordar cómo se mueven las costillas y que las costillas inferiores se van a mover en asa de balde y las superiores en palanca de bomba. Por ende, cuando nosotros queremos enseñar a hacer una respiración diafragmática,
el principal comando verbal que tenemos que realizar es que los pacientes tienen que abrir de manera anterolateral, pero sobre todo de manera lateral, las costillas inferiores. Ahí vamos a saber que esa persona está haciendo una respiración diafragmática. Otro concepto que no quería dejar de hablarles es que hay muchísimos autores que nombran otros tipos de diafragma. Ustedes saben que tenemos un diafragma pélvico, un diafragma de entrada torácica, pero esos no son los únicos. Nosotros tenemos en el cuerpo a un diafragma torácico propiamente dicho, entendiendo por diafragma como una estructura de tejido conectivo, una estructura de tejido miofacial que tiene un sentido transversal en relación a las líneas longitudinales del cuerpo. Vamos a tener, además de este diafragma torácico, muchos otros diafragmas. Hay autores que hablan de 4, de 5, otros hablan de muchísimos más. Yo les voy a nombrar estos como son la tienda del cerebelo, el piso de la boca, el diafragma de entrada torácica, el diafragma torácico propiamente dicho, el diafragma pélvico y la fascia plantar, que son todas estructuras transversales conformadas por tejido miofacial. Ahora, ¿por qué les nombro esto? Porque estos distintos tipos de diafragma van a trabajar interconectadamente unos con otros. Podemos dividir a estos diafragmas de a pares, en donde vamos a tener un diafragma primario y un diafragma secundario. Por ejemplo, el diafragma torácico propiamente dicho va a tener su diafragma secundario que va a realizar un movimiento contrario, o sea, en la inspiración los diafragmas primarios van a descender y en la inspiración los diafragmas secundarios van a ascender. Y esto mismo se cumple en las otras parejas de diafragma primario y secundario, como puede ser el piso de la boca con la tienda del cerebelo y el piso pélvico como diafragma primario y la fascia plantar como diafragma secundario. Todo esto se los nombro porque a su vez todos estos diafragmas trabajan interrelacionadamente. Entonces, cuando nosotros pensemos en facilitar el funcionamiento del diafragma torácico por todos estos efectos que genera el respirar con el diafragma en el sistema nervioso, debemos saber que podemos realizar distintos abordajes para que esto sea hecho de la mejor manera posible, como por ejemplo liberar la movilidad costal y dorsal, el componente visceral, ya que el diafragma tiene muchísimas conexiones con las vísceras, pero también el funcionamiento de todos estos otros diafragmas, ya que en el funcionamiento global van a estar todos interconectados. Entonces, en el tener un buen funcionamiento del piso pélvico, de la entrada torácica o craneal por las relaciones con la tienda del cerebelo y el piso de la boca, es fundamental. Por último, vamos a entrar en la variable de administrar los tiempos respiratorios. Uno de los principales detalles a tener en cuenta es que dependiendo de que nosotros hagamos una respiración rápida o una respiración lenta, teniendo en cuenta esto de que el ser humano moderno está respirando muchísimo más rápido de lo que debería respirar, todo esto se da que cuando nosotros respiramos de manera rápida o lenta, vamos a tener distintos tipos de receptores de estiramiento, tanto en pulmones como en la musculatura respiratoria, como en las articulaciones costovertebrales. Vamos a tener distintos receptores de estiramientos que van a estar siendo procesado. Esta información que mandan estos receptores va a estar siendo procesada y va a tener relevo en distintas partes del sistema nervioso autónomo. En este momento no importan los nombres específicos de las zonas, pero lo que debemos tener en cuenta es que gracias a esta información que viaja al sistema nervioso central, si nosotros respiramos de una manera rápida, acelerada, vamos a estar generando en el sistema nervioso autónomo una respuesta simpática, y si lo hacemos de una manera lenta, vamos a estar generando una respuesta parasimpática. En cuanto al hacer énfasis
más en una fase de inspiración o en una fase de expiración, tenemos que primero remontarnos un poquito a las clases de fisiología respiratoria que teníamos en los primeros años de la carrera, en donde nos hablaban de la arritmia sinusal respiratoria. ¿Qué es esto? Que por los varoreceptores que tenemos en las principales arterias y los receptores de estiramiento que tenemos tanto en corazón como pulmones, se va a generar en la fase de inspiración un estado más hacia la simpaticotonía, en donde podemos ver, por ejemplo, en este gráfico del lado izquierdo, en donde aumenta la frecuencia cardíaca y disminuye la variabilidad, son todos los latidos iguales en la fase de inspiración. Y en la fase de expiración vamos a tener una tendencia a la parasimpaticotonía, en donde entramos en una bradicardia, tenemos los menor frecuencia cardíaca y además tenemos una variabilidad, la distancia que hay entre latido y latido, aumentada. Entonces, dependiendo de cómo nosotros manejemos y combinemos estas principales variables, podemos desarrollar distintos tipos de respiración. La mayoría de estos tipos ustedes seguramente, aunque sea de nombre, las conocen porque hoy en redes sociales se habla bastante de este tema, pero más allá de los nombres en sí, a mí me interesa que les quede el concepto de esto de cómo nosotros tenemos la posibilidad de manejar cada variable y qué es lo que generamos con cada una de estas. Por ejemplo, nosotros tenemos el método Wim Hof, que hoy se habla tanto, estas personas que se meten en piletas de hielo, pero antes de hacerlo hacen una respiración determinada, y esta respiración está derivada de una respiración que se llama Tumo, que la utilizaban los monjes budistas allá en el Himalaya para soportar fríos muy fuertes, en donde se genera una activación del sistema nervioso simpático y de esta manera aumentan la temperatura corporal. Esto quiere decir que el estimular el sistema nervioso simpático no es que sea malo. El problema del ser humano moderno es que el sistema nervioso simpático tiene que estar activado por momentos breves y luego tiene que bajar su función y en ese momento tiene que activarse el sistema parasimpático para generar todo este proceso de regeneración, de recuperación de energías, de estimulación del sistema inmune. Y el gran problema es que hoy lo que hacemos es estar mucho tiempo en estos estados de simpaticotonía por todos los factores estresantes que tenemos en nuestro entorno. Después, por ejemplo, tenemos una respiración que se llama coherente, la cual lo que se genera es una respiración, una inspiración de 5 segundos y medio y una expiración de 5 segundos y medio, lo que da una frecuencia respiratoria de 6 respiraciones por minuto aproximadamente, y esto lo que genera es una coherencia entre el sistema nervioso autónomo, el sistema cardíaco y el sistema respiratorio. Una coherencia, un equilibrio que se da porque con esta frecuencia respiratoria es el momento en donde tenemos una variabilidad de la frecuencia cardíaca óptima. Después tenemos, por ejemplo, la respiración 4-7-8, que es la que usan los soldados cuando están en combate para poder dormir en momentos de pleno bombardeo y tensión. Lo que se genera, por ejemplo, en esta es una inspiración de 4 segundos, una apnea de 7 segundos y una expiración prolongada de 8 segundos. Esto, repetido en el tiempo, lo que genera es un estado de parasimpaticotonía muy potente, lo que ayuda a los soldados a quedarse dormidos. Entonces, pensemos cómo nosotros podríamos utilizar esto en estos pacientes que les cuesta dormirse, que siempre recurren a una pastilla, al clonazepam, que hoy es de tan fácil acceso, y en donde nosotros podríamos generar estos estímulos y ayudar a que esta persona descanse mejor con todos los beneficios que esto trae, solo con una técnica de respiración. Después tenemos muchísimas otras, yo acá les nombro algunas, pero tenemos también, acá se abre un mundo de nombres, dependiendo también de qué cultura lo analicemos. Por ejemplo, esta respiración coherente, hoy está demostrado que los
determinados mantras y meditaciones, como le decía al principio, el rezo del rosario en latín, justamente los tiempos respiratorios que manejan muchas de estas culturas, ya sea cuando meditaban o cuando rezaban, eran justamente estas fases de 5 segundos y medio de inspiración y 5 segundos y medio de expiración. Por eso tenían los beneficios que tenían estas culturas. Y para ir cerrando, tengamos en cuenta también que una de las grandes ventajas que tiene este tema es que nosotros se lo podemos dar a nuestros pacientes, además de utilizarlo nosotros mismos, obviamente, para que nuestros pacientes generen estos estímulos diarios, ¿sí? Y teniendo en cuenta la posibilidad de todos estos procesos de neuroplasticidad, podemos hacer que estos beneficios que yo les estoy nombrando sean mantenidos durante más tiempo y queden más perpetuados en el sistema nervioso. Algo que se ha visto en distintos estudios sobre neuroplasticidad es que el control neurológico de la respiración, o sea, todas las partes del cerebro que hoy les nombraba algunas, que participan en el control de la respiración, tienen altos niveles de neuroplasticidad, tanto en la función como en la estructura. Se han hecho tantos resonancias magnéticas funcionales como estudios en donde se analiza la materia gris, y lo que se ve es que se generan cambios. Algunos autores hablan de a las 3 semanas, otros autores hablan a los 2-3 meses, pero que ven que cuando se practica cotidianamente estos ejercicios durante un tiempo determinado por día, hacen que se generen estos cambios y queden estos efectos establecidos durante más tiempo en nuestros pacientes, generando este equilibrio del sistema nervioso autónomo, aumentando el tono vagal. Y esto, como les decía, es muy positivo y está para tenerlo en cuenta, para dárselo como para tarea para el hogar a los pacientes y que generen esta participación activa en los tratamientos que es tan importante. Haciendo un resumen de todos los principales efectos que les fui nombrando, podemos decir entonces que la respiración terapéutica nos permite modular la variabilidad de la frecuencia cardíaca, por ende nos permite modular la función del sistema nervioso autónomo. De esta manera tenemos la posibilidad de disminuir procesos inflamatorios, de mejorar la actividad del sistema inmune, de tener esta coherencia, de mejorar esta coherencia entre el sistema nervioso central y el aparato cardiovascular, de mejorar la reacción de nuestro sistema ante el estrés, mejorar la flexibilidad metabólica, y por ahí algo que más directamente nos puede interesar en nuestra profesión es la posibilidad esta de mejorar la modulación del dolor. Y para ir terminando con este video, en cuanto a las conclusiones más importantes que quería dejarles, es que nosotros al utilizar esta respiración de manera terapéutica, vamos a estar integrando los distintos sistemas corporales, y que todo esto tiene una evidencia empírica milenaria. Hay culturas que lo vienen utilizando hace muchísimo tiempo porque les estuvo dando grandes beneficios, pero que todo esto hoy lo tenemos avalado por la evidencia científica moderna, que se ha generado sobre todo estos últimos 10, 15 años, gracias a la posibilidad de estar midiendo distintas reacciones del organismo al momento de generar estos estímulos. Una de las cosas más importantes que quería que les quede hoy es que todo esto despierte cierto interés, o que nos deje pensando un poquito en la posibilidad que tenemos nosotros de intervenir en las distintas variables que les fui nombrando. En estos abordajes osteopáticos que realizamos nosotros, en donde tratamos al paciente de manera global, nosotros podemos trabajar sobre todas estas variables de distintas maneras. Yo algunas les fui nombrando, por ejemplo esto de la respiración nasal, la importancia del trabajo craneal o el trabajo postural, el trabajo facial, pero también cuando hablamos de respiración diafragmática, la
la necesidad de tener todas las estructuras que tienen que estar moviéndose libremente, como costillas, columna dorsal, los mismos diafragmas, ¿sí? La idea es que nosotros en cada uno de estos ítems se nos abre un mundo inmenso en donde nosotros podemos intervenir de distintas maneras para generar todos estos estímulos que tienen una repercusión directa en el sistema nervioso autónomo. Y una de las cosas más importantes es la posibilidad de dar todo esto como ejercicios diarios, o mejor dicho, como cambios de hábitos diarios en nuestros pacientes y en nosotros mismos, para generar esta perpetuación de los estímulos que estamos dando en nuestros tratamientos. Bueno, quería agradecerles por haberme escuchado, por haber dedicado este tiempo a ver este video. Espero que les sea de utilidad y les repito, todas las cosas que les hablé hoy, yo solo estuve rascando la puntita del iceberg. Atrás de cada una de las cosas que les fui diciendo hay un mundo inmenso e interesante, y espero que con esto, aunque sea, yo pueda haberlos ayudado a plantar esta semillita de la duda y de generar estos interrogantes y las ganas de ir más profundo en cada uno de estos aspectos. Muchísimas gracias y espero que les haya servido. Tienen en la siguiente filmina datos de contacto por cualquier cosa que necesiten. Muchas gracias.